Todo el mundo asocia God of War con Kratos, con su furia, con el Leviatán y con las espadas del caos, pero imagina por un momento que el personaje más importante de toda esta historia nunca fue realmente él. Imagina descubrir que la mujer que cambió el destino de Kratos y de Atreus todavía tenía una historia enorme por contar, porque eso es exactamente lo que propone God of War Laufey. Y sinceramente, pocas veces un cambio de protagonista había generado tanta curiosidad. No porque Kratos desaparezca, sino porque por primera vez vamos a descubrir quién era realmente Laufey cuando nadie estaba mirando. Y cuanto más conocemos sobre el proyecto, más claro queda que Santa Mónica Studio no quiere hacer un simple cambio de personaje, quiere enseñarnos el universo de God of War desde una perspectiva completamente distinta. Hay algo muy interesante en la premisa. Durante años hemos conocido a Laufey a través de los recuerdos de Kratos y Atreus. Sabíamos que era una guerrera extraordinaria, sabíamos que escondía secretos y sabíamos que su influencia había marcado absolutamente toda la aventura nórdica. Pero nunca habíamos vivido el mundo desde sus ojos, y ahí está la gran diferencia, porque esta vez no vamos a seguir a un dios consumido por la venganza, vamos a seguir a una mujer que despierta después de su propia muerte en un lugar donde ni siquiera los dioses encuentran respuestas. Ese lugar recibe el nombre de todo tiempo, Everywhen. Y no parece un reino cualquiera, todo apunta a un escenario donde concluyen dioses, criaturas y poderes procedentes de diferentes mitologías. Eso significa que el viaje no consistirá únicamente en recorrer nuevos escenarios, consistirá en descubrir un lugar donde las reglas normales han dejado de existir, y eso abre posibilidades enormes para la exploración y para su narrativa. Pero vamos a hablar de lo verdaderamente importante, cómo se juega, porque aquí es donde Santa Mónica Studio parece haber querido marcar una diferencia muy clara respecto a Kratos. Laufey mantiene la contundencia característica de God of War, pero todo apunta a un estilo mucho más rápido, más ágil, más técnico, mucho más vertical. Desde lo mostrado oficialmente, se aprecia un combate construido alrededor de la velocidad, el control del espacio y el encadenamiento constante de ataques. No parece una luchadora que espere el golpe perfecto, da la sensación de que quiere dominar el combate moviéndose sin descanso, y eso cambia completamente las sensaciones. Con Kratos muchas veces sentías el peso de cada impacto, con Laufey parece que sentirás el ritmo, entrar, salir, esquivar, golpear desde el aire, volver al suelo y encadenar otro ataque. Todo parece mucho más dinámico, y eso puede hacer que incluso los que llevan años jugando a God of War tengan que aprender una forma completamente nueva de luchar. Otro detalle muy interesante está en su arma. Como antigua propietaria del Leviatán, Laufey ya dominaba armas legendarias, pero durante esta aventura obtiene una espada protegida por Rue, una misteriosa guardiana que terminará acompañándola en parte del viaje. No parece una espada cualquiera, todo apunta a un arma diseñada para mantener el ritmo frenético del combate, favoreciendo cadenas de golpes rápidas y un control absoluto sobre el enemigo. Sin embargo, donde realmente puede cambiar la experiencia es en sus poderes. Laufey pertenece a los Jotnar, y eso significa que domina una magia completamente distinta a la que habíamos visto hasta ahora. Uno de los sistemas más llamativos consiste en separar el alma del cuerpo de los enemigos. No es simplemente un efecto visual. Después de separarla, puedes golpear esa alma, lanzarla contra otros rivales y crear combinaciones completamente nuevas. Es una mecánica que mezcla control del campo de batalla, estrategia y espectacularidad, y sinceramente puede convertirse en una de las grandes señas de identidad del juego. También parece que la exploración tendrá muchísimo peso. Santa Mónica Studio ha insistido en mantener los pilares clásicos de la saga: un mundo amplio, personajes muy trabajados, combates brutales y una historia que siempre ocupa el centro de la experiencia, pero esta vez el todotiempo promete escenarios donde diferentes mitologías conviven en un mismo lugar. Eso significa criaturas completamente nuevas, dioses desconocidos y situaciones que nunca habíamos visto en God of War. Y aquí aparece otra de las grandes preguntas: ¿cómo afectará todo esto a Kratos y Atreus? La historia nace precisamente porque Laufey descubre que los planes que dejó preparados para protegerlos están en peligro. Eso convierte toda la aventura en una carrera desesperada por salvar a su familia, pero desde una posición completamente distinta, porque ahora es ella quien lucha por ellos. Y me gusta especialmente un detalle: esto no parece un juego que busque sustituir a Kratos, parece un juego que quiere ampliar el universo. Conocer a Laufey no significa olvidar al fantasma de Esparta, significa comprender mejor por qué toda la historia terminó ocurriendo como ocurrió.
y eso puede dar muchísimo contexto a momentos que ya conocemos. Además, Cory Barlog ha explicado que seguirán existiendo historias protagonizadas por Kratos y que este proyecto busca expandir el universo y no reemplazarlo. Y esa quizás sea la mayor virtud de God of War Laufey. No intenta romper con la saga, intenta enseñarnos una parte que siempre estuvo delante de nosotros, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de vivir. Porque al final, todos recordamos a Kratos por la fuerza, pero quizá la persona que realmente cambió el destino de los 9 reinos fue alguien que apenas vimos durante unos minutos, y ahora por fin ha llegado el momento de conocer su verdadera historia. Porque la historia de Laufey nunca ha tratado solo de ser la madre de Atreus, ni siquiera de ser la compañera de Kratos. Ha tratado de algo mucho más importante, de cómo una sola persona puede cambiar el destino de un mundo entero sin buscar jamás el protagonismo. Mientras otros luchaban por el poder, por la gloria o por la conquista, Laufey construía algo diferente: esperanza, un camino y un propósito, porque muchas veces los personajes que más cambian una historia no son los que más tiempo aparecen en pantalla, son aquellos cuya huella permanece incluso cuando ya no están. Y eso es exactamente lo que representa Laufey: cada decisión que tomó, cada secreto que guardó y cada viaje que preparó. Todo estaba pensado para que Kratos y Atreus encontraran un futuro distinto al que parecía escrito para ellos, y cuanto más descubres sobre ella, más entiendes que nunca fue un personaje secundario, fue el corazón silencioso de toda la saga nórdica, la mujer que vio más allá de la guerra, más allá de la venganza, más allá del destino. Porque God of War siempre ha hablado de dioses, pero también ha hablado de padres, de hijos, de pérdidas y de segundas oportunidades. Y Laufey representa precisamente eso, la capacidad de sembrar esperanza, incluso cuando sabes que quizá nunca verás el resultado, porque las personas más importantes no siempre son las que empuñan un arma, a veces son las que cambian el rumbo de una vida con una sola decisión. Y cuando miras toda la historia desde el principio hasta el final, entiendes que muchas de las mayores victorias de Kratos y Atreus comenzaron mucho antes, comenzaron con ella. No es solo un personaje clave de God of War, es el legado invisible que sostiene toda una historia, porque hay personas que cambian el mundo con su fuerza y otras que lo cambian dejando el camino preparado para quienes vienen detrás. Y cuando una vida sigue iluminando el destino de otros incluso después de desaparecer, esa persona deja de formar parte de una historia para convertirse en la razón por la que esa historia pudo existir. Y ahora quiero leerte en los comentarios: ¿crees que Laufey es el personaje más infravalorado de toda la saga de God of War? Y si la respuesta es sí, dime por qué. La segunda pregunta que te quiero formular es: después de conocer toda la historia nórdica, ¿cambió tu forma de ver a Kratos y a Atreus al descubrir quién era realmente Laufey? Vamos con la tercera pregunta que te quiero formular. Si pudieras jugar a un videojuego centrado en un personaje de God of War, ¿elegirías a Laufey, Kratos de joven, a Atreus o a Tyr? Y una última pregunta: ¿crees que el verdadero legado de un héroe se mide por las batallas que gana o por las vidas que consigue cambiar? ¡Anímate! Espero tus respuestas. Y ahora a continuación te dejo una lista de reproducción que no te puedes perder y un vídeo que seguramente te va a gustar. ¡Dale click! ¡Nos vemos ahí! Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.